A nuestros amigos de España, que tengan muy buenos días, y para nosotros aquí en el Perú, buenas tardes. Vamos a hablar de un tema bastante interesante y muy importante, sobre todo para los que hacemos investigación clínica. Ah, Quiero ver si puedo compartir, me parece que sí. Bien, creo que ya tienen la pantalla ahí. Bien, entonces vamos a hablar, como se mencionó, sobre los principios éticos aplicados a la investigación científica. Vamos a poner algunos ejemplos al respecto y vamos a ver también cómo sería el desarrollo de un estudio, de un proyecto en el cual se aplicarían estos principios básicos. Am, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya en 1948, establece que todos los seres humanos nacemos libres y con los mismos derechos. Debemos ser tratados con idéntico respeto, fraternidad y dignidad. Los participantes en un estudio de investigación, pues tienen derechos, y entre los principales es estar informados del propósito de la investigación, el uso que se hará de los resultados de la misma y las consecuencias que puede tener en sus vidas. Tiene derecho a negarse a participar en el estudio, a abandonarlo en cualquier momento que él crea conveniente, e inclusive a negarse a proporcionar determinado tipo de información. El investigador o los investigadores debemos garantizar el anonimato de los participantes, y este anonimato debe ser controlado y vigilado por el investigador. Debemos diferenciar lo que significa tratamiento de lo que significa investigación para estos fines. Antes del siglo XX, los estudios que se hacían eran estudios básicamente en voluntarios sanos, porque aquellos enfermos eran considerados, que estaban en tratamiento, eran considerados tácitamente en investigación. Tratamiento lo realizamos actualmente para beneficiar a un paciente o a unos pacientes en particular, mientras que el propósito principal de toda investigación es la generación de nuevo conocimiento. Cuando hablamos de investigación en salud con seres humanos, y esto es, voy a tomar una definición dada por la Organización Panamericana de la Salud, y lo voy a leer textual. Cualquier ciencia social o actividad biomédica o epidemiológica que involucre la recopilación o análisis sistemático de la información con el propósito de generar nuevos conocimientos, y en la que los seres humanos son expuestos a manipulación, intervención, observación u otra interacción con investigadores, ya sea en forma directa o a través de la alteración de su entorno, o también cuando se vuelven individualmente identificables a través de la recopilación, preparación o uso de material biológico de registros médicos o de otro tipo por parte de los investigadores. Así es como se define entonces investigación en salud con seres humanos. Esta investigación puede presentar como tipo de proyecto un proyecto con intervención o proyectos sin intervención. Dentro de los que son con intervención tenemos, por ejemplo, los fármacos, las vacunas, el uso de dispositivos médicos, la terapia génica y también las intervenciones de tipo social, intervenciones educativas, psicológicas, etcétera. Proyectos sin intervención son aquellos proyectos básicamente observacionales, o en aquellos donde se usan bases de datos clínicos o muestras biológicas o muestras provenientes de biobancos. La ética viene de la palabra éticos, que a su vez deriva de ethos, que significa costumbre o carácter, y engloba una serie de principios y normas que van a guiar la conducta del investigador durante
todas las fases del proceso de investigación. Esta ética es la que va a garantizar la integridad, la honestidad, la imparcialidad y el respeto en la realización de los estudios. Puntos que hemos escuchado con la interesante charla del doctor Guayanay que me precedió. No podríamos hablar de los principios éticos si es que no hacemos un breve recordaris, una breve reseña histórica de lo acontecido. Hasta el siglo XX, la investigación clínica era una investigación totalmente errática, no había un control ético per se, solamente se valía de la moral propia que tenía cada investigador. Como dije hace un rato, se realizaba en sujetos sanos, porque los enfermos se consideraban parte del tratamiento. Más o menos en la década del 30, de 1930, comienzan los esbozos de lo que vendría a ser un consentimiento voluntario, donde se va viendo la supremacía del principio de autonomía sobre el principio de beneficencia, el cual era muy en boga en esas épocas porque primaba la beneficencia, por ejemplo, religiosa, ¿no? De atención a los enfermos, a los más pobres, etc. Con esta superioridad de la autonomía fue progresando el tema del consentimiento, pero siempre se fueron dando una serie de abusos, ¿no? Y esto quedó plasmado en el Código de Nuremberg, donde en el año 47, y esto a raíz de las atrocidades cometidas durante el Holocausto, se sentaron las bases para un consentimiento voluntario e informado. Pero a pesar de eso, continuaban habiendo una serie de abusos y estos fueron denunciados por una serie de autores, etcétera, y traigo a colación a Henry Beecher, que en el año 59, y esto a raíz del libro que presentó, que hablaba de experimentación en humano, en el hombre, da los puntos para un buen diseño de experimentos y calidad moral de los investigadores, ¿no? En esa foto que ven, me olvidaba, se ven una ilustración donde se ve a Walter Reed cuando se hacían los trabajos en relación al tema de la malaria. En el año 64, dada la serie de denuncias que salieron a raíz de los abusos, se da la declaración de Helsinki, donde ya se diferencia lo que es la investigación médica terapéutica y no terapéutica. Se presenta, por ejemplo, el caso del Hospital Judío de Enfermedades Crónicas de Brooklyn en el año 63, donde se inyectó células cancerosas a 22 pacientes sin su consentimiento. O el caso de la Escuela Estatal de Willowbrook con niños con retardo mental, a los cuales se les infectaba, se les inyectaba de manera subcutánea el hepatitis a los nuevos ingresantes, sobre pretexto que de todas maneras se iban a contagiar. El estudio de Tuskegee sí fue bastante escandaloso, fue un estudio que duró aproximadamente 40 años, desde el año 32, en el cual se pretendía ver el curso natural de la enfermedad de sífilis en 400 varones negros de Alabama. Ahí vemos en la foto, en la ilustración, en una plantación de algodón, como una de las enfermeras asiste a uno de estos, entre comillas, participantes del estudio. Luego vino la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en la Investigación Biomédica en el año 74, el informe Belmont, que surgió a raíz de los escándalos producidos en el año 79, y por primera vez se presentan tres de los principales principios de la ética en la investigación, que son el principio de respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Quiero hacer un paréntesis aquí en el Código de Nuremberg porque
Esto marcó el precedente, como les mencioné, de lo que era el consentimiento informado. No es un consentimiento voluntario, ¿no? Que le da al paciente, además al participante, el derecho a retirarse voluntariamente en cualquier momento que él lo decida. La realización del experimento debe ser para el bien de la sociedad y no para obtener otro tipo de regalías. Los riesgos asociados al experimento nunca deben superar la importancia humanitaria del problema a estudiar. La experimentación en seres humanos debe basarse en la experiencia previa con animales y en un conocimiento de la evolución natural del problema a estudiar. Se debe realizar por profesionales calificados. Debe evitarse al máximo el sufrimiento físico y mental de los participantes y no debe anticiparse como resultado de investigación la muerte ni lesiones incapacitantes. En las ilustraciones pueden ver ahí el juicio que se le realizó en Nuremberg a los médicos nazis que habían participado en estos horrores, ¿no? Donde había desde pruebas con gemelos, ahí por ejemplo en la ilustración inferior pueden ver pruebas que se hacían de de congelación a prisioneros para ver la respuesta de estos a las temperaturas extremadamente frías, ¿no? Que ellos utilizarían después para aplicarlo en sus temas de guerra. Helsinki, la declaración de Helsinki, el año 64, sienta el diseño y los métodos deben detallarse en un protocolo. Entonces, por primera vez se está hablando de un protocolo escrito para poder desarrollar las investigaciones. Los intereses del sujeto se deben sobreponer a los de la ciencia y de la sociedad. Hay el derecho a la confidencialidad de la información y la protección de los individuos vulnerables, como los niños o los disminuidos mentalmente. Y también se habla de lo que es la veracidad en la publicación de los resultados, temas que conversó también el doctor Guayanay. El informe Belmont, que salió a raíz de las denuncias posteriores a la declaración de Helsinki, en el año 78-79, habla de tres principios éticos básicos, como mencioné: el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. Respeto a las personas, a tratar a ellas como seres autónomos y protegerlas con autonomía y proteger a aquellas que tienen autonomía limitada, como son las poblaciones vulnerables. La beneficencia habla del principio que se deriva del Hipócrates, del primero no hacer daño, primum non nocere, no causar daño a la persona, maximizar los posibles beneficios, minimizar los posibles riesgos para el individuo, y la beneficencia se debe entender no como un acto caritativo, sino como una obligación que tiene el investigador hacia los participantes al estudio. La justicia, que es ofrecer un trato justo a las personas, distribuyendo equitativamente los beneficios y las cargas asociadas a la investigación. De estos tres salen los que ven en la ilustración en azul, que son el consentimiento informado, básicamente que habla de la autonomía, el análisis de beneficios y de los riesgos, que sale del principio de beneficencia, y la selección equitativa de los participantes en una investigación, que sale del principio de justicia. Aquí hay una relación que no voy a leerla, pero es básicamente para que vean que a raíz de esto salieron una serie de guías internacionales de conducta ética en investigación, ¿no? Donde tenemos ahí el CIOMS, tenemos la guía del Consejo Europeo, tenemos la guía del Consejo de Nuffield en bioética, y otras que se usan normalmente, usualmente en investigación y sirven también de fundamentos para nuestro trabajo. Pues bien,
Quisiera hablar un poquito de lo que son estos antecedentes, porque conociendo los antecedentes de los principios éticos, vamos a poder hablar también un poco de lo que es hoy día las controversias que se pueden encontrar. Walter Reed, en la búsqueda de la causa y la cura de la fiebre amarilla en el siglo XIX, sentó el precedente de consultarle a los participantes su venia para poder participar de un estudio. La investigación médica nazi con las atrocidades que se pudieron ver durante el Holocausto, los escándalos de investigación que ocurrieron en los años 60 en los Estados Unidos. Ya mencioné el caso del Hospital Judío, eh, ya mencioné también el estudio publicado por Henry Beecher, el estudio de Tuskegee, que culminó en el año 72 y terminó por un escándalo de una denuncia que hubo en el New York Times de esa época. Experimentos también de investigación realizados por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial, y en la década de los 80 los ensayos para el VIH-Sida, sobre todo en países en vías de desarrollo. Esta orientación ética que tenemos actualmente responde o ha sido a raíz de respuesta a escándalos, una suerte de acción-reacción, ¿no? Y es así como, por ejemplo, con los 5 principios dados por Walter Reed en el estudio para la malaria, eh, salió respuesta a las violaciones éticas de Sanarelli. Con el Código de Nuremberg, que, que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, fue una respuesta a los crímenes de guerra nazis. El informe Belmont fue una respuesta al estudio de sífilis de Tuskegee. Las pautas éticas del Comité Asesor sobre Experimentos de Radiación Humana fue en respuesta a los experimentos de radiación en los Estados Unidos. La Declaración de Helsinki, sobre todo la última revisión, en respuesta a la controversia en torno a los ensayos controlados con placebo en países en vías de desarrollo. Entonces, bien dice Carol Levin que el enfoque de la ética y la investigación clínica nació en el escándalo y se crió en el proteccionismo, ¿no? Entonces, los estudios sobre fiebre amarilla de Walter Reed sentaron sus principios de autoexperimentación, el uso exclusivo de participantes adultos, contratos escritos y firmados entre investigadores y participantes, el pago a los participantes, el consentimiento de cada participante. El juicio posguerra de los médicos nazis creó como nacimiento el Código de Nuremberg, y el caso del Hospital Judío de Enfermedades Crónicas fue el detonante para que el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos hiciera una revisión independiente de los estudios de investigación para evaluar su relación riesgo-beneficio y la idoneidad de las medidas para obtener el consentimiento informado. Tuskegee se creó una comisión en el Congreso americano, que es la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigación Biomédica y del Comportamiento, y dio a luz al informe Belmont, donde se dan los 3 principios que hemos mencionado anteriormente, de respeto a las personas, beneficencia y justicia, y se exigía que los comités de ética revisen todos los protocolos de investigación antes de que estos comiencen, y otras salvaguardas. En cuanto a los estudios sobre el VIH-Sida en países en desarrollo, se dictaron directrices éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos, y esta fue promulgada por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, que conocemos como CIOMS. Pues bien, todo esto hasta el momento nos menciona los principios. Sin embargo, siguen habiendo algunas controversias éticas en lo que es la investigación clínica, como por ejemplo el uso de placebos en países en desarrollo, cuando existen terapias efectivas, pero costosas, disponibles en países más desarrollados.
o la incertidumbre sobre las obligaciones de los investigadores hacia los participantes una vez que se completan los ensayos. O sea, una vez que se acabe el ensayo, ¿qué pasó por ejemplo, si están probando un medicamento? Esos pacientes deberían seguir utilizando ese medicamento, no que porque ya se acabó el ensayo, se acabó también su contribución. Desacuerdo sobre la investigación con niños y pacientes mentalmente incapacitados, como por ejemplo exonerar o no involucrar a niños ni pacientes mentalmente incapacitados a estudios, es un problema también a raíz, porque cuando uno evalúa, por ejemplo, un medicamento que debe ser aplicado a población pediátrica, si no tenemos a niños que participen del estudio, entonces no sabemos si va a haber seguridad, si va a haber eficiencia en esos tratamientos, porque recordemos que los niños no son adultos pequeños. Entonces, todo ese tipo de discusiones y de controversias casualmente las tiene que evaluar el comité de ética. Conflictos de intereses financieros entre los investigadores académicos, porque la investigación requiere de, de dinero para poderse llevar a cabo. Y muchas veces los investigadores requieren de ese dinero para poder hacer sus investigaciones. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede conllevar a conflictos de interés financiero? Entonces, son temas muy actuales y que están en constante discusión y lo vemos en el día a día. Las directrices autorizadas, estos informes que hemos estado revisando, también tienen algunas contradicciones unos entre otros. Por ejemplo, el código de Nuremberg no permite la investigación con personas que no pueden dar su consentimiento, llámese niños, personas con discapacidades mentales. Otras pautas sí lo permiten, pero en determinadas circunstancias, o sea, previa evaluación y previa discusión por el comité de ética. La declaración de Helsinki prohíbe los controles con placebo siempre que exista un tratamiento aprobado, mientras que otras orientaciones como el CIOMS, Newfield, la Comisión Nacional de Asesoría Bioética, sí los permiten bajo determinadas circunstancias. CIOMS exige la disponibilidad razonable de un fármaco en un país si se ha demostrado su eficacia en ese país, pero no lo exigen otras directrices, como por ejemplo Helsinki o Newfield. Entonces, todo esto hace de que tenga que haber un criterio más amplio, generalmente multidisciplinario, para poder tomar las decisiones cuando los casos se presenten. Muchas veces nos ponemos muy estrictos a la hora de evaluar éticamente un estudio, y eso también tiene un problema, trae consigo un problema que es el de la obstrucción a la investigación clínica. Entonces, tenemos que poner en una balanza y decir cuándo debemos ser más estrictos y cuándo debemos no serlo tanto, siempre y cuando no se ponga en juego la seguridad del paciente. Entonces, por ejemplo, en la inhibición de inicio de estudios en países en desarrollo, ¿no? Existe un desacuerdo continuo sobre la ética del uso de controles con placebo, como habíamos comentado, en países que no pueden pagar los medicamentos o las intervenciones costosas. O en relación, por ejemplo, a las obligaciones de los investigadores, porque muchas veces se requiere que los investigadores, se les requiere una serie de necesidades de salud de los participantes y muchas veces estas no están relacionadas con los propósitos de investigación. Entonces eso hace también que se obstruyan los estudios. O el tema de qué beneficios son los que se debe proporcionar a los participantes al concluir los ensayos. Otro aspecto importante es en relación al pago de los participantes. ¿Se debe pagar? ¿Cómo se debe pagar? ¿Cuánto se debe pagar? ¿Esto sería una coerción o de alguna manera se podría ver como una coacción para que el participante lo haga? Entonces, todas esas cosas son temas que tenemos que discutir y verlos de una manera individualizada. Pues bien, dado todo este preámbulo, entonces la pregunta es,
qué es lo ético que se debe hacer cuando uno hace investigación. Y esa es una discusión constante entre bioeticistas, comités de ética, agentes reguladores, organismos internacionales. Lo cierto es que la investigación debe continuar y los investigadores deben tomar decisiones al planificar y realizar sus estudios. ¿Hay desafíos? Muchos. Hay mucha cantidad de literatura que revisar. Desafortunadamente, no hay síntesis completas, no hay revisiones sistemáticas en todas las áreas del aspecto ético que hagan un análisis o una lectura crítica de esta literatura. La orientación ética que disponemos actualmente, como les mencioné, es la de acción y reacción, y sus recomendaciones se basan en temas específicos planteados por escándalos puntuales. Sin embargo, no siempre son generalizables y tenemos nosotros que aterrizarlo al problema al cual estamos enfrentando en ese momento. Entonces es importante reflexionar a futuro sobre un marco ético más general para guiar la ética de investigación. O sea, ese debería ser nuestro camino a seguir. Pues bien, vamos entonces, ya con estos conceptos vertidos, vamos a tratar de explicar algo de una manera un poco más concreta. Y la pregunta es, ¿qué hace que la investigación científica sea ética? Entonces, hay varios autores que han escrito al respecto. Eh, Nosotros usamos mucho a los 7 aspectos propuestos por Ezequiel Emanuel, por ser prácticos y por ser bastante fácil de entender. Y estos son el de valor, ¿no? Que hay que ver si el proyecto presentado tiene valor social, es decir, que tenga una validez externa y que pueda ser generalizado y que beneficie a las personas, a todas las demás personas. Segundo, que tenga una validez científica, es decir, que la validez interna, metodológica del estudio, del protocolo, sea adecuado para los objetivos que tiene trazado el investigador. Debe haber una selección equitativa del sujeto, debe haber el elemento de justicia para que no haya una diferenciación entre un grupo que participe y otro que no, o que reciba una intervención o que no reciba. Se tiene que haber una adecuada aleatorización. La proporción favorable riesgo-beneficio. O sea, los riesgos deben ser de alguna manera compensados por los beneficios que se van a generar en el estudio, ¿no? Y tratar de que siempre el balance sea de mayor beneficio que de riesgo y no someter a los participantes a un riesgo innecesario. La evaluación independiente. Los estudios deben pasar por una evaluación independiente y ahí es donde entran a tallar los comités de ética, que luego voy a mencionar un poquito en qué consiste su labor. El hecho de tener un consentimiento informado para remarcar la autonomía del paciente en su derecho a participar y el respeto a los sujetos inscritos. Cuando vamos a desarrollar un proyecto de investigación, entonces tenemos que tener en cuenta toda esta serie de cuestiones éticas que hemos conversado y estas deben ser aplicadas en todas y cada una de las etapas del estudio clínico. De una manera simplista, podría decir, desde el diseño, planteamiento y diseño del estudio, pasando por la formulación del protocolo, la realización o conducción del estudio propiamente dicho, e inclusive hasta el reporte, es decir, a la publicación o a los informes que genere este estudio clínico.
Los aspectos éticos a considerar, bueno, los hemos mencionado, básicamente lo relacionado a protección de participantes, integridad científica que hemos escuchado anteriormente al doctor Guayanay, credibilidad y confianza, aspectos de justicia y equidad, cumplimiento de las normativas y regulaciones, protección de las poblaciones vulnerables, reputación de investigadores e instituciones, avance del conocimiento, beneficios para la sociedad y consideraciones en general. La idea de seguir todas estos lineamientos éticos y trabajar de una manera adecuada, científicamente adecuada, es evitar, por ejemplo, esta fue una portada que salió en esta revista en relación a cómo las pruebas médicas han convertido a millones de humanos en conejillos de India, ¿no? Entonces, eso fue publicado ya hace algunos años y es algo que no se puede permitir. En relación al consentimiento informado, debe entenderse este como un proceso. El consentimiento informado no es solamente firmar un documento y ya está, o sea, no es un punto más en el checklist que debo tener en mi proyecto de investigación. Es un proceso en el cual se obtiene el permiso voluntario y plenamente informado de una persona para participar en una actividad, tratamiento médico, procedimiento o investigación que pueda afectar su salud, su privacidad o su bienestar. Y es un componente fundamental de la ética de investigación y de la práctica médica. El consentimiento informado es importante por su respeto por la autonomía, es importante por la protección de los participantes en relación a su no causarles daño o malestar sin su conocimiento o permiso, ¿no? Y asegurar que el participante esté plenamente informado sobre los riesgos, beneficios y los procedimientos que va a involucrar dicho estudio. Asimismo, la transparencia y ética, que es va a ayudar a la confianza que va a existir entre la relación entre el investigador o los profesionales de salud y los participantes o pacientes. Un consentimiento informado debe tener como puntos clave tres cosas. La información debe ser completa, debe ser voluntaria y sobre todo que el que la lee debe comprender lo que está leyendo. En información completa debe dar todos los aspectos, debe mencionar sobre cuál es el objetivo del estudio, cuáles son los procedimientos que se van a realizar, cuáles serían sus riesgos, cuáles serían sus beneficios para los potenciales participantes. Asimismo, si existiera alguna alternativa disponible a lo que se le está proponiendo. La voluntariedad se refiere básicamente a que el consentimiento debe ser voluntario. El participante no debe ser coaccionado, no debe ser presionado para que firme. Es una decisión que él la debe tomar en su debido momento, con el tiempo adecuado, darle tiempo para que lo pueda leer, lo pueda consultar, lo pueda elaborar de tal manera que tome una decisión informada. Es más, el participante debe tener la libertad de poder decidir si seguir en el estudio o retirarse en cualquier momento de esto, sin que eso conlleve para él ninguna represalia ni ninguna consecuencia negativa. Además, debe estar escrito de tal manera que la información proporcionada debe ser totalmente comprendida por la persona, ¿sí? Y el investigador, que debe ser el que tome el consentimiento, debe estar llano a responder
todas las preguntas y aclarar todas las dudas que pueda tener el participante. La documentación que da el consentimiento debe de preferencia registrarse por escrito, sobre todo cuando se trata de riesgos mayores al mínimo. Los participantes deben recibir una copia de ese formulario con detalles, por ejemplo, de contacto, con quién comunicarse, si hay algún problema durante el estudio o si hay algún aspecto desde el punto ético, poderse comunicar también con el presidente del comité de ética correspondiente que avaló el estudio, etc. Y la revisión ética. El consentimiento debe ser revisado y aprobado por un comité de ética en investigación, ¿no? Este comité evaluará si se respetan adecuadamente los principios éticos y de seguridad para los participantes. Entonces, en resumen, el consentimiento informado es crucial para proteger la autonomía y el bienestar de las personas en investigación y también en la atención médica. Eso se conversó un poquito el día de ayer en la charla de nuestros colegas españoles. Proporciona una base ética sólida y garantiza que las personas estén plenamente informadas y dispuestas a participar de manera voluntaria. En relación a la confidencialidad, es otro de los aspectos que tenemos que considerar. Debe haber protección de datos personales, debe haber un anonimato e inclusive codificar a los participantes para que estos no puedan ser identificados, sobre todo si los resultados van a ser públicos o se van a revelar. El acceso a los datos de los participantes debe ser totalmente limitado y solamente restringido a personas que estén directamente relacionadas con el estudio. Aspectos de privacidad, ¿no? En relación a no invadir, al no abordar directamente al paciente o al participante sin su consentimiento. Para eso, él debe consentir que se le pueda llamar al celular, al teléfono, se le pueda contactar directamente por correo, etcétera. Eso debe estar explícito, inclusive en el consentimiento informado, ¿sí? O a veces venimos con algunas malas costumbres, por decirlo de alguna manera, de ir buscar una relación de pacientes, encontrar sus teléfonos y quererlos llamar directamente sin su autorización. Y eso es atentar directamente contra la privacidad de los mismos. ¿Mm? En cuanto a la beneficencia y no maleficencia, eso viene, recuerden que les comenté desde la época de Hipócrates, ¿no? No hacer daño. Siempre se debe buscar el beneficio de los participantes en investigación. Y la no maleficencia es no causar daño intencionalmente a los participantes, para lo cual se deben utilizar procedimientos médicos de investigación que sean seguros y que sean éticos. Si de alguna manera se van a presentar algún tipo o hay la posibilidad de que se presenten, se debe hacer todo lo posible para minimizar el riesgo de daño y garantizar, pues como les mencioné, que los beneficios superen a los riesgos de los pacientes participantes. En cuanto al principio de justicia, se refiere básicamente a la obligación de tratar a todas las personas con equidad y de manera imparcial en lo que respecta a la investigación. Entonces, esto implica, entre otras cosas, que la selección de los participantes al estudio o el acceso a ciertos tratamientos no deba basarse, pues, en prejuicios, en discriminación o en factores injustos. Bien. En cuanto a la integridad científica, nos referimos a la honestidad, a la precisión y a la transparencia en la investigación. Se debe evitar la mala conducta científica, como el fraude, el plagio y la manipulación de los datos, la fabricación de los mismos.
y se debe mantener altos estándares éticos en la realización y presentación de la investigación. Mantener esa integridad científica es responsabilidad de todos los investigadores. ¿Y cómo se promueve? Pues se promueve mediante la educación en ética, la supervisión y la revisión por pares. Entonces, una mala conducta científica puede tener repercusiones legales y profesionales, por lo que su prevención es crucial para el progreso de la ciencia. Entonces, básicamente se refiere a lo que es la honestidad en la recolección y presentación de datos, se debe evitar el plagio, transparencia en la comunicación, evitar la mala conducta científica. Esto lo voy a pasar rápido porque ya el doctor Guayanay lo ha explicado explícitamente. Vamos a las fases, ¿no? Cuando uno va planeando y el planeamiento y el diseño del estudio, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿hay una capacitación en ética adecuada? Entonces, los investigadores deben tener una capacitación formal en ética. Nosotros en la universidad exigimos como parte de la investigación que presenten sus certificados o sus constancias de haber participado. Hay muchos cursos ahora que inclusive se pueden hacer en línea. La universidad está suscrita a alguno de ellos, donde los alumnos o los investigadores pueden acceder sin ningún problema. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿será necesario hacer un ensayo clínico para poder responder la pregunta de investigación? Porque hacerlo implica, primero, costos, segundo, el tema de exponer inútilmente a riesgos innecesarios a los participantes. Entonces, tenemos que estar muy seguros de lo que queremos hacer y si lo que vamos a hacer es lo adecuado. Dentro del planeamiento y diseño, pues tenemos aspectos como la aleatorización, ¿no? La selección del grupo que va a ser el grupo control, la protección de los conflictos de interés y consentimiento informado. Toda esta primera fase va a traer como consecuencia la redacción del protocolo. Entonces, algunos de los problemas éticos que se pueden presentar durante el diseño del estudio, por ejemplo, en investigación de las ciencias sociales, es a veces frecuente utilizar el diseño del engaño, ¿no? Para que cuando se hace el estudio no se sugestione a los participantes con alguno de los desenlaces. Entonces, en algunos de los casos previa evaluación, eso está permitido porque es la única manera de poder determinar y responder la pregunta de investigación, pero no en todos. Diseños elegidos para asegurar resultados favorables para el patrocinador del estudio. Ese es otro de los problemas éticos que vemos con frecuencia. La investigación clínica en países en desarrollo. Hay que evitar el tema de la explotación. Una mala ciencia es sinónimo de mala ética, ¿sí? Esto constantemente lo vivimos dentro del comité porque a veces nos reclaman y nos dicen, ¿por qué ustedes que son del comité de ética tienen que revisar los aspectos científicos, metodológicos del proyecto? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que no se puede concebir un estudio éticamente bien hecho si no está bien diseñado, si metodológicamente no es bueno. Y no sería tampoco ni justo ni adecuado para el participante, porque inclusive lo podemos someter a riesgos innecesarios. Aspectos relativos a la equidad, cuando ciertas poblaciones quedan excluidas por razones de edad, ya mencionamos el tema de los niños, cuando hay estudios relacionados a ellos, se deberían incluir eh, con los debidos cuidados del caso, o el género, o de alguna enfermedad. Tratamiento y cuidado de los participantes, sus familias y comunidades. Cuando se trabaja a nivel comunitario, también hay algunas cosas en particular que hay que tener en cuenta por el tema cultural, el tema de costumbres.
administración de placebo. No podemos dar placebo en un estudio si sabemos que hay una medicina que mejora la enfermedad X que queremos estudiar. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la administración de placebos. En relación a la medicina tradicional, muchas veces se quiere evaluar a la medicina tradicional bajo los estándares de la medicina occidental y hasta qué punto eso es ético o no. Entonces, este es un gran capítulo también dentro de la ética en investigación, el hecho de la medicina tradicional. Yo creo que todavía falta mucho ahí por estudiar, mucho pan por rebanar en el aspecto de la medicina tradicional. Se deben considerar las prioridades nacionales en términos de investigación para realizarse ahí los estudios. Hemos visto y vemos constantemente estudios multicéntricos que vienen de otros lugares para estudiar enfermedades o problemas que en realidad no son prioridades nacionales. Entonces, esas cosas ponen también en riesgo inútil a los participantes y hay cosas y son temas que se deben tener en cuenta para discusión. El protocolo, una vez hecho el planeamiento y el diseño, pues debe obedecer a ciertas pautas, ¿no? Y se deben considerar, como por ejemplo, minimizar los riesgos, que los riesgos sean razonables en relación a los beneficios potenciales y sobre todo a la importancia del conocimiento que se va a derivar del estudio, que la selección de los participantes sea equitativa, que haya un consentimiento informado, bien elaborado, completo, entendible, que los datos puedan ser monitorizados durante el transcurso del estudio con el fin de proteger al máximo al participante, preservar su intimidad, privacidad, que los datos sean confidenciales, proteger los derechos y el bienestar de los participantes vulnerables a coerción o a presiones inapropiadas, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, mucho en aquellos estudios en los cuales hay una línea de mando. Por ejemplo, es muy común verlo esto en estudios que se realizan en institutos armados o en algunos centros laborales donde siempre va a haber el temor ahí de represalias por no acceder a participar de los estudios. Y otra de las cosas que hay que considerar es la disponibilidad de los medios suficientes para proteger a los participantes. Por ejemplo, los ensayos clínicos, el Reglamento Nacional de Ensayos Clínicos del INS exige, por ejemplo, que tengan un seguro los participantes. Y esto también, claro, muchas veces es un obstáculo para poder desarrollar los estudios, pero hay que evaluarlos individualmente también para poder ver cuál es su problemática como tal. En la aleatorización, como les dije, ya esto ya va en lo que viene a ser lo que es el desarrollo del estudio, ¿no? La fase de aleatorización, donde se va a designar qué participantes son las que van a un grupo de estudio o al grupo de intervención y cuál es el que va a ir al grupo control. Esta debe ser lo más equitativo posible para que ambos grupos sean lo más similares en cuanto a sus características sociodemográficas, etcétera, y no determinar a dedo quién debe ir a un grupo u otro para beneficiarlo. Y esto se ve mucho, por ejemplo, cuando los mismos médicos tratantes de los pacientes de alguna manera pueden influir para que su paciente pueda ir al grupo de tratamiento. ¿Sí? Entonces son cositas que hay que tener en cuenta cuando uno evalúa
los protocolos. En relación a la protección de conflictos de interés, estos pueden generar una serie de sesgos a nivel en el diseño o en la conducta o en el análisis de los datos, en la interpretación de los mismos o en el informe de los hallazgos. Entonces, mucho cuidado con los patrocinadores de los estudios que muchas veces quieren maquillar los resultados para su beneficio propio. Esto puede no solamente, esta protección de conflicto de interés no solamente va desde el ámbito financiero, también en el ámbito intelectual y otros que podríamos mencionar. La conducción de los estudios, hay consideraciones especiales a tener cuando se trata de países de bajos ingresos o países en vías de desarrollo, aspectos importantes en relación al reclutamiento de los pacientes, ¿no? Respetando su privacidad, su confidencialidad de los datos, el monitoreo de seguridad y eficacia, sobre todo para asegurar una protección adicional para las personas participantes, sobre todo si se trata de poblaciones vulnerables, el hecho de que se pueda terminar anticipadamente el estudio por razones de seguridad, aspectos de privacidad, confidencialidad y aspectos de falsificación de datos. O sea, todo eso tiene que ver con lo que son los aspectos éticos del desarrollo de un proyecto. Y finalmente lo que es el reporte, ¿no? De evitar los sesgos de publicación, la supresión, los retrasos y los conflictos de interés y publicación. Entonces, son cosas que ya más o menos ha mencionado también el doctor Guayana y no voy a repetir. Algunos ejemplos en relación a cosas que se ven en la práctica en relación al diseño o el desarrollo y ejecución de los estudios. Y tenemos, por ejemplo, en relación al consentimiento informado, el ejemplo uno es de llevar un estudio clínico en humanos para probar un nuevo medicamento. Los investigadores deben obtener el consentimiento informado de cada participante. Para esto, los participantes deben recibir la información detallada sobre el estudio, sus objetivos, los procedimientos involucrados, y solo una vez leído y comprendido lo que está leyendo, recién dar su consentimiento voluntario para participar en el estudio. En otro ejemplo, en el cual para la investigación se entrevistan adolescentes sobre temas sensibles, se debe obtener el consentimiento informado tanto de los padres como el asentimiento de los menores, asegurándonos que comprendan la naturaleza de sus preguntas y cómo se utilizarán los datos, ¿no? Y esto realmente es un desafío porque los investigadores deben esforzarse por comunicar la información de manera clara y accesible, especialmente cuando los participantes tienen un nivel limitado de comprensión del idioma o cuando se trata de poblaciones vulnerables. Y mucho cuidado con los consentimientos cuando son insuficientes o son inadecuados. En cuanto a la confidencialidad y privacidad, en una investigación de salud, los datos médicos y personales de los participantes se recopilan de manera que se mantengan su privacidad. Y los investigadores deben garantizar que no se revele esta información, sobre todo con el peligro de que se pueda revelar la identidad de los sujetos de investigación. En una encuesta anónima en una organización, los resultados se informan de manera que no sea posible identificar a los participantes para proteger su privacidad. Y esto realmente es un desafío para los investigadores porque actualmente que tenemos tan a la mano los sistemas informáticos y digitalizados de acceso a bases de datos, es un reto realmente mantener esto bajo reserva. Cuando se recopilan los datos sensibles, ya sea de información médica o entrevistas sobre experiencias traumáticas, los investigadores deben abordar cómo manejar y almacenar estos datos de una manera ética y segura. A veces o generalmente se utiliza un sistema de códigos
para tener un control en el acceso a la información. En cuanto a beneficencia y no maleficencia, por ejemplo, en un estudio, si un tratamiento demuestra ser más eficaz que el tratamiento existente, es ético proporcionar el nuevo tratamiento a todos los participantes del estudio después de su conclusión, incluso a los que recibieron el tratamiento existente. En un segundo ejemplo, un investigador realiza un estudio sobre el impacto psicológico de un evento traumático en sobrevivientes y el investigador ofrece apoyo psicológico a los participantes que puedan estar experimentando angustia emocional como resultado de su participación en el estudio. Los desafíos pueden surgir al evaluar los riesgos y beneficios, especialmente en estudios que involucran poblaciones vulnerables. En cuanto a justicia, la selección de los pacientes para un estudio sobre diabetes, por ejemplo, los investigadores se deben asegurar de incluir una muestra diversa de la población, representada en sus diferentes grupos étnicos, edades, niveles socioeconómicos, para que los resultados puedan ser extrapolados posteriormente en una población general. Por ejemplo, en una institución educativa, se debe garantizar que los estudiantes con discapacidades tengan acceso también a los mismos recursos que oportunidades que tienen los demás estudiantes. Entonces, es importante, en cuanto al principio de justicia, asegurar que la selección de los participantes sea justa y representativa. Esto en realidad es todo un desafío. En cuanto a la integridad científica, ya lo mencionó el doctor Guayanay, pero debemos evitar la mala conducta científica como el fraude, el plagio, la fabricación y garantizar que los resultados se informen de una manera honesta y transparente. Hay muchos más desafíos, por ejemplo, en relación a los conflictos de interés, en relación a las presiones éticas y de tiempo, porque los proyectos financiados sobre todo tienen plazos que son muy ajustados, la participación de poblaciones vulnerables, la difusión y uso de los resultados. Podríamos mencionar asimismo los casos que ya algunos hemos mencionado, el estudio de Tuskegee y Sifli, ya lo mencionamos, los experimentos médicos sobre el Holocausto, experimentos en la prisión de Stanford, que fue un experimento psicológico en el año 71, en esta prisión, que involucró la simulación de un entorno carcelario. Entonces, aquí los desafíos éticos surgieron cuando algunos participantes experimentaron angustia emocional y abuso, ¿no? Este estudio se tuvo que detener antes de lo previsto debido a las preocupaciones éticas sobre el bienestar de los participantes. Hay estudios genéticos con algunos genes, investigación en países en desarrollo. Hay un estudio también que se hizo en la Universidad Estatal de Arizona en el año 2003, donde se recolectaron muestras de ADN de una tribu para, bajo pretexto de estudiar la diabetes, se utilizó para investigar la historia genética de la tribu sin su consentimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de aberraciones. El experimento de la prisión de Zimbardo, donde un psicólogo hizo un experimento con estudiantes universitarios que representaban a prisioneros y guardias en una prisión simulada. Los participantes experimentaron abuso y angustia psicológica. Este estudio subrayó la necesidad de supervisión ética y cuidado de los participantes en experimentos de alto riesgo. El estudio de Guatemala, que se podría conversar en otro momento, que también fue muy importante, porque aquí, a pesar de tener tratamiento, etcétera, se infectó a las personas con enfermedades de transmisión sexual sin su consentimiento, como parte de una investigación sobre la penicilina, ¿no? Aquí pues vemos cómo se resalta la falta del consentimiento informado y el tratamiento inhumano de los participantes. Y así podríamos seguir hablando de algunos otros casos que quedaron en la historia, pero quisiera tomarme unos minutitos para hablar sobre lo que es el Comité Institucional de Ética en Investigación y algunos aspectos del día a día que trabajamos en el comité. Algunas de las cosas que hay que tener en cuenta es que no se permite iniciar ningún proyecto de investigación antes de ser revisado y aprobado por el comité.
Una vez aprobado un protocolo, se notifica al investigador principal y este recién puede comenzar el estudio. Tienen un periodo de vigencia que suele cubrir la duración del estudio y si acaso necesitara más tiempo, se pueden pedir renovaciones adjuntando un informe de avances que incluya cuántos participantes han inscrito, de sexo, etnia, si ha habido alguna reacción adversa, si hay alguna modificación al protocolo. El comité no solo tiene la responsabilidad de revisar y aprobar un protocolo a su inicio periódicamente, sino que también revisa los efectos adversos, modificaciones al protocolo, etcétera, y somos garantes de, la, de los pacientes que están en estudio. ¿Qué estudios debe revisar? Pues todo aquel estudio que involucre humanos, en el cual haya una intervención o una interacción y que pueda existir un potencial daño, ¿no? Entiéndase por intervención todo procedimiento físico requerido para la recolección de datos o manipulaciones a los sujetos en su ambiente con propósitos de investigación, y interacción, todo lo que incluya una comunicación o contacto interpersonal entre el investigador y el sujeto de investigación. Aplicamos algunos criterios en la revisión, como es la protección del sujeto que participa en la investigación, garantizar la voluntariedad en la participación, asegurar la validez científica y el valor social del proyecto o estudio. La categoría o tipos de los proyectos que estudiamos son estudios en los cuales hay un riesgo mayor al mínimo, al cual se le hace una revisión completa, y esto es con el comité en pleno. Estudios con riesgo mínimo, a los cuales se les hace una revisión parcial, se le encarga a un subcomité y no por eso es un proceso de revisión menos riguroso, ¿no? Entiéndase que en el comité, los que formamos parte de él, hay un equipo multidisciplinario donde se abarcan la experticia de todos en diferentes aspectos de la ciencia. Y hay los estudios con riesgo menor al mínimo, que son los que están exonerados de la supervisión y de revisión continua. Al final, todos los investigadores deben remitir un informe final con los aspectos relacionados a su estudio. Esto va a determinar algunas calificaciones por parte del comité, que básicamente son aprobado con observaciones, algunos estudios que hay que diferirlos por alguna razón, como información incompleta o inexacta, o porque los procesos de reclutamiento no son los adecuados, o porque los documentos no son inconsistentes, etc. Y finalmente desaprobado con la opción de que puedan apelar una vez subsanadas las observaciones que se le hizo. Y remarco, no se debe iniciar una investigación hasta que no se reciba la aprobación por escrito del Comité de Ética. Bien, entonces en resumen, para terminar, el consentimiento informado debe ser obtenido de manera voluntaria, el participante debe estar bien informado, debe comprender los objetivos, los procedimientos, los riesgos y los beneficios del estudio. La confidencialidad y la privacidad en relación a la protección de la información e identidad de los participantes. Deben manejarse los datos de una manera segura y solo revelarse de manera anónima cuando ésta sea necesaria. Se debe buscar el beneficio de los participantes y minimizar cualquier daño potencial. Los investigadores son responsables de esto y deben velar cuidadosamente para que los riesgos no superen a los beneficios del estudio. La selección de los participantes debe ser equitativa y no discriminatoria, y deben tener igual de oportunidades para participar en la investigación. Y los resultados deben informarse de manera completa y precisa, y la mala conducta científica debe evitarse a toda costa. Como conclusión, la ética en la investigación científica es fundamental para garantizar la integridad, la confiabilidad y la legitimidad de los estudios. No solamente es un requisito ético, sino que también garantiza que los resultados de la investigación sean válidos y sean confiables.
y cada investigador tiene la responsabilidad de cumplir con estos principios éticos para contribuir de manera significativa al avance del conocimiento científico y al bienestar de la sociedad en general. No quiero terminar sin antes parafrasear a Gilbert Welch, quien dice que la ciencia y la ética no pueden separarse. Si perdemos la ética, perdemos la confianza en la investigación médica. Muchas gracias por su atención y un saludo especial a nuestros amigos de España. Recuerdo mucho hoy en Sevilla la Plaza España, que realmente es impresionante. Muchas gracias.